Bueno, me llamo Alfonso y soy cuadriculador de mentes profesional. Aquí tengo a Ana y a Cristina que me van a hacer una entrevista. Entonces, ¿De neno se le gustaba pintar? sí, por supuesto. Era mi pasatiempo favorito. El fútbol nunca se me dio muy bien, así que pues lo que hacía era quedarme en casa dibujando ahí en mi mundo. Empregaste algunos dibujos feitos na clase do teu pau? No, pero al revés sí. Es decir, una vez que ya estaba trabajando en el cómic, como estaba absorto en ese mundo, pues a veces sí que aparecían esos dibujos en clase. La pizarra, bueno, ya sabemos. Por que preferiste dar clase de plástica nun instituto en lugar de dedicarte exclusivamente á pintura profesional? Pues tú sabes la cantidad de trabajo que es dedicarte a la pintura profesional. Nadie te va a librar de echar por lo menos 16 horas al día. Bueno, y principalmente porque, vamos a ver, dedicarse comercialmente a la pintura o al dibujo, pues exige ser un comercial. Y yo la verdad es que carezco de mente matemática. Así que creo que si me dedicara solamente a eso, pues estaría muerto de hambre por estas alturas. Son dos disciplinas muy diferentes. Una cosa es dibujar, pintar, y otra cosa es venderlo. Para vivir de ello tienes que saber dibujar, tienes que saber pintar y además tienes que saber venderlo. Algún familiar teu dedicase ou dedicouse ao dibuixo? Sí, mi hermano. Mi hermano es profesor de dibujo también. Trabaja en Zaragoza. También está emigrado. É o primeiro cómic que publicas? Sí, sí, sí. Xa se coñecía co compañeiro co que realizaste o cómic? Pues muy poco, muy poco. Nos conocíamos un poco de vista y habíamos hablado un par de veces hasta que apareció en la conversación el realizar un cómic del cual él ya tenía escrito el guión, que era para una obra de teatro. Y como todo ese trabajo estaba hecho, pues yo lo único que tuve que hacer fue enzarzarme a dibujar directamente. Que temas te gusta máis dibuixar? Temas. Pues siempre dentro de lo figurativo. Siempre dentro de lo figurativo. Antes pintaba mucho paisaje, paisaje urbano, figura humana, luego me aburrí de eso. Ahora me mola dibujar explosiones, persecuciones trepidantes en coche, gente corriendo por los tejados de las casas y cosas así. Extraterrestres, también me gusta mucho dibujar extraterrestres, que siempre es un... Que maneira empregas para ensinar aos teus alumnos? Por que consideras máis axeitado? Oye, eso no me lo podríais responder vosotras, ¿no? No. En mi opinión todo esto consiste básicamente en un trabajo personal, así que intento meter poca teoría y dejar tiempo para la práctica en clase. ¿A vosotros qué os parece bien? Sí. Sí. Dedicaste tamén á escultura ou a outra arte? No, aunque sí que me gustaba la escultura cuando trabajé en la facultad, cuando estaba estudiando en la facultad. Me gustaba ya, ¿no? Pero bueno, es necesario tener un espacio apropiado y herramientas y demás. Y a veces no es tan fácil. Con que pintores te identificas? Cales son os teus obras favoritas? Pintores. No es que tenga uno así favorito. Durante mucho tiempo me vi muy influenciado por un tal Gerhard Richter, es un alemán, practica pintura pop. Y también me vi muy influenciado por un pintor español que se llama Puesante. Eso de la actualidad. En realidad soy bastante retrógrado en esto y lo que me gusta más bien es la pintura del Renacimiento, Velázquez, también la escuela de Altamira y otras manifestaciones artísticas a lo largo de toda la historia de la humanidad.
Son las cosas que más me impresionan. Me impresionaron muchísimo las pirámides. Estuve en las pirámides el año pasado y era increíble. Había una tormenta de arena. Me estuve sacando mi arena de las orejas durante una semana, por lo menos. Y era impresionante. ¿Podrías explicar las obras de un museo? Nunca me admitirían en un museo, tú estás loco. No, no creo. Ya te lo he dicho, soy bastante retrógrado para esas cosas. Creo que a estas alturas nunca me admitirían en un museo. No sé si alegrarme, por cierto.